La evolución es un hecho, las formas vivas cambian a través del tiempo, individualmente y poblacionalmente. Usted ha cambiado, no tiene la misma forma que cuando era un feto, que cuando era un niño de 3 años, y no tendrá la misma forma cuando será un anciano. Evolución significa cambio. Sin embargo, las teorías de la evolución son doctrinas filosóficas, son teorías científicas, son sistemas de pensamientos que van a intentar explicar diferentes mecanismos de este cambio de formas. Como decía el genetista Theodosius Dobzhansky, nada tiene sentido en biología si no es a la luz o bajo el prisma de la evolución. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Filosofía de la Ciencia. Esta vez tendremos el tema la evolución como doctrina filosófica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Jaime y esta es la segunda parte del tema de filosofía de la biología. Veremos hoy la evolución como doctrina filosófica, intentando dar luz sobre los pensamientos acerca de la evolución como fenómeno. Cómo intentan los filósofos y los científicos explicar un problema tan complejo. Tenemos que entender que una doctrina es un conjunto de ideas o opiniones que pueden ser religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por alguna persona o un grupo. En este caso trataremos a la evolución como doctrina filosófica. Ahora, entre comillas, evolución puede distinguirse tanto como teoría como concepto y está en la frontera entre la ciencia y la filosofía. Tenemos que recordar que los científicos filosofan cuando discuten sus teorías en sus libros, en sus artículos, y por lo tanto se forma una doctrina o se forman muchas doctrinas. Evolución es una palabra que en nuestro idioma puede significar muchas cosas. Puede significar progreso, puede significar cambio, desarrollo o especiación. Y no necesariamente estos conceptos se ligan entre sí. No es lo mismo especiación que progreso. Para algunos es lo mismo especiación que progreso. Para otros el cambio no implica un progreso. Para otros si hay cambio hay progreso. El desarrollo puede ser embriológico, por ejemplo, pero puede ser un desarrollo filogenético o ontogenético. Y para unos eso implica progreso y para otros no. Entonces tenemos que ir separando cada concepto, separar la paja del grano, y dependiendo del autor que se va a referir al proceso evolutivo, podemos referirnos a una teoría de la evolución o una teoría evolucionista. De base tenemos que entender que la evolución como fenómeno es el cambio de formas vivientes. Eso es la evolución. A partir de esto podemos dar diferentes conceptos. ¿De dónde viene la palabra evolución? Viene de evolvere en latín, que significa desenrollar el papiro. Este concepto solo pudo haber aparecido en una sociedad alfabetizada. Recuerden la frase de Cicerón, poetarum evolutio, el poema evoluciona, porque el libro se va desenrollando y cuando van ustedes leyendo van cambiando su forma de pensar y va cambiando el poema al mismo tiempo. Entonces, la evolución como metáfora del despliegue del papiro comienza a aplicarse al desarrollo embriológico a partir del siglo XVIII, al desarrollo ontogenético, se diría más tarde, que suponía a un organismo preformado del huevo. Pero en la actualidad, cuando hablamos de evolución, tenemos dos corrientes principales. La primera es la teoría biológica de la transformación de las especies y la segunda es la teoría metafísica del desarrollo progresivo del universo. A la primera podemos llamarla teoría de la evolución, a la segunda podemos llamarla evolucionismo. Por ejemplo, si yo digo que ciertos hongos evolucionaron a partir de ancestros comunes, me estoy refiriendo a la teoría de la evolución. Pero si yo digo que las formas vivas se originaron a partir de elementos que surgieron en el Big Bang, estoy hablando de evolucionismo. Ahora bien,
La noción de cambio la han tenido muchísimas culturas a lo largo de la historia humana. Es evidente que las estaciones cambian, que las formas cambian, que todo fluye, panta rei, como decía Heráclito, es decir, las cosas no son, van siendo, nosotros vamos siendo. Y los filósofos a lo largo de la historia han desarrollado diferentes ideas y teorías de la evolución. Refiriéndose a la evolución biológica, la evolución de las formas vivientes, podemos encontrar esta doctrina teológicamente en religiones como la hindú, la rueda del samsara, el karma, los diferentes estadios metafísicos que el Atman va sufriendo a lo largo del tiempo, implica el cambio de las formas vivas. El Atman pasa a través de las formas vivas. Esto lo comparten doctrinas como el jainismo o el budismo. La doctrina de la metempsicosis pitagórica también se refiere a que el alma, la psique, va cambiando de forma, de especie a lo largo del tiempo. Pero los filósofos materialistas son los que defienden estas teorías con argumentos más sólidos. Por ejemplo, Empédocles, cerca del año 490 a.C., dejó una doctrina de un ciclo de la materia. Tenemos fragmentos de Empédocles que nos dicen: y por turnos prevalecen en la evolución del tiempo. ¿Qué es lo que prevalece? Los elementos. Pues estos elementos son los mismos, pero convirtiéndose unos en otros se vuelven hombres y razas de otras fieras. Este es un fragmento de Empédocles que lo pueden leer en los libros de Simplicio. Dice Empédocles que estas cosas no dejan de cambiar eternamente. Por lo tanto, él nos está proponiendo un mecanismo evolutivo que depende de 2 fuerzas y 4 elementos. ¿Cuáles son las 2 fuerzas? El amor y el odio. Y los 4 elementos son los elementos míticos: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Entonces el esquema es que los 4 elementos están en un ciclo, pero se van a unir o se van a separar dependiendo si se aman o se odian. Esta metáfora la siguen usando los químicos, por ejemplo, cuando dicen que las partículas con cargas positivas o partículas con cargas negativas son atraídas por partículas de signo diferente y viceversa. Entonces el mismo esquema que utiliza Empédocles: 4 elementos, amor, odio. En este esquema de Empédocles no hay nacimiento ni muerte, porque algo no puede nacer de la nada, ni es posible que algo muera por entero. Por lo tanto, solo hay mezcla y disolución de los elementos. De los elementos surgen, dice Empédocles, los árboles, los hombres, las mujeres, las bestias, los pájaros y los peces. Ahora, Empédocles consideró el ciclo eterno como el objeto verdadero del culto religioso. Recuerden que él mismo se proclamó un dios, o sus discípulos lo proclamaron un dios, y criticó la creencia popular en divinidades personales, pero no consiguió explicar cómo los objetos conocidos por la experiencia pueden desarrollarse al margen de factores que son por completo distintos a ellos. Para este paso habría que considerar un periodo de tiempo de desarrollo filosófico distinto, que pasó por pensadores como Anaxágoras. Anaxágoras desarrolló la teoría de que todas las cosas están compuestas por partículas muy pequeñas, espermata, una noción primitiva de átomo, que existían en variedades infinitas. Para explicar cómo se combinan esas partículas para formar los objetos, él desarrolló una teoría de la evolución cósmica, una evolución que nos va a dar un orden universal. Y el principio activo de este proceso evolutivo es una mente universal e inteligente que Anaxágoras conoció como nous. Por la misma época, pero en la India, el jainismo, que es una doctrina nástica, es decir, una religión atea, se separa del hinduismo mediante su célebre profeta Mahavira. Estamos en el siglo IV a.C., y el jainismo tiene una filosofía. Esta filosofía se llama Anekantavada, que en sánscrito significa que nada es absoluto ni definido. Es decir, un hecho, ustedes lo pueden ver desde 7 puntos de vista distintos, desde 12 puntos de vista distintos, desde infinitos puntos de vista distintos, y eso les va a llevar a la conclusión de que no hay conclusión, de que no puede haber verdades, de que, como decía siglos después Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Por lo tanto, este relativismo que podemos llamar posmodernista, que se basa en una noción que entendemos
por Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas, ya era la base de una filosofía en el siglo IV a.C. y es la base del jainismo. En esta doctrina todos los seres vivos tienen alma, sería el Atman, y el alma o el Atman crecería o disminuiría en proporción al organismo que la posee. Por ejemplo, los jainistas piensan que un rinoceronte tiene un alma muy grande porque su cuerpo es muy grande, y un mosquito tiene un alma muy pequeña porque su cuerpo es muy pequeño, pero los dos tienen alma. Para el jainismo no existe la vida, existe lo vivo, que se llama jiva, que es lo que siente y actúa. Entonces, el alma o Atman es una sustancia consciente, inmaterial y capaz de aumentar o disminuir el cuerpo que la habite. El maestro Juan Miguel de Mora decía, por lo tanto, que el jainismo hace depender la ecología de la metafísica. Y ahí podemos encontrar que la materia tiene dos formas: los átomos, que en sánscrito se llaman anu, y las combinaciones de estos anu van a dar origen a las moléculas. Esta doctrina insiste en que el cambio es una realidad, por lo tanto tiene una teoría de la evolución de las formas vivas. Ahora, nosotros no somos indios, hablamos español, somos griegos cristianos y por lo tanto nuestra noción occidental está más pegada a Aristóteles. Aristóteles desarrolló en sus libros Historia de los animales, Metafísica y Partes de los animales toda una doctrina acerca de la naturaleza, de la física, donde dice que efectivamente el universo no tuvo un principio, es eterno, pero él trata el término de evolución como desarrollo a lo largo del tiempo. El factor principal en la naturaleza de los animales es la causa final, dice Aristóteles, y no los materiales de los que está conformado. Por lo tanto, su filosofía es teleológica. Ahora bien, Aristóteles clasificó a los animales hasta especies. Especie es ideón, por lo tanto es algo que tiene una esencia. Algo que tiene una esencia no puede cambiar. Solo sufre metamorfosis, pero no sufre un cambio en su esencia. Esto lleva a Aristóteles a la doctrina de la inmutabilidad, la fijeza de las especies, la fijeza de los seres vivos, porque la sustancia es lo que necesariamente es. Esto es una necesidad como doctrina del mundo. Es por eso que el cristianismo, al adoptar después del siglo VIII, IX Aristóteles, sobre todo la filosofía escolástica, tuvo la noción de que las especies no cambiaban, no evolucionaban, y eso va a ser después un problema cuando los cristianos fundamentales se enfrenten a la teoría de Darwin. Bien, en el siglo III antes de nuestra era, Epicuro, el filósofo materialista, desarrolló también una teoría atómica. Para Epicuro, la realidad está formada por dos elementos fundamentales: los átomos, es decir, que tienen forma, extensión y peso, no se pueden dividir, y el vacío. ¿Qué es el vacío? El espacio en donde los átomos se mueven. Esta doctrina está basada en Demócrito y predomina el azar en el movimiento de los átomos. El azar es una desviación de la cadena de las causas y efectos, con lo que la libertad queda asegurada. Si los átomos se mueven al azar, entonces puede haber libertad para Epicuro. Uno de los más grandes poetas en la historia de la literatura y de la filosofía es sin duda Lucrecio. Tito Lucrecio Caro hizo un gran poema en el siglo I, antes de Cristo, en la época de Julio César, que se llama De Rerum Natura, la naturaleza de las cosas. Él se lo dedica a la diosa Venus, a la madre generatrix, la madre que genera, la madre que crea, que es la naturaleza, que es el amor. Se lo dedica también a su amada, esta africana, por la cual Lucrecio después se iba a suicidar, según San Jerónimo, y de ahí surge el término loco, ¿no? Está loco como Lucrecio. Pero la locura de Lucrecio iba más allá de la lujuria por la africana. Su poema trata sobre la evolución cósmica a través de las formas vivientes e incluso moleculares, siguiendo la teoría de Epicuro de que los átomos se mueven en libertad. Las diferentes combinaciones atómicas van a dar lugar a todas las posibilidades en la naturaleza. Entonces, de la naturaleza de las cosas, ¿cuál es la naturaleza de las cosas? El movimiento de los átomos. Dice en algún fragmento Lucrecio: si la naturaleza creadora no acostumbrase a reducir los seres a sus mínimas partes, no podría rehacer unos de otros, destruirlos. Esto implica que no hay nacimiento ni muerte, solamente un cambio de forma, un ciclo eterno material.
Cuando uno muere, los átomos del alma y los átomos del cuerpo continúan su esencia, dando forma a las rocas, lagos o flores. Las formas de vida en este mundo y en los otros están en constante movimiento, incrementando la potencia de unas formas y decreciendo las de otras. Esto es interesante porque en la moderna teoría química ustedes pueden rastrear átomos por medio de sus formas isotópicas, isótopos estables, para saber de qué están hechos los seres vivos. Por ejemplo, si ustedes comieron una hamburguesa ayer y yo hoy les tomo una biopsia, puedo cuantificar los isótopos pesados de nitrógeno que ustedes tienen en la piel o en los glóbulos rojos a partir de la hamburguesa que se comieron ayer. En otras palabras, somos lo que comemos. Es decir, esta es una filosofía materialista que los químicos y los biólogos siguen en la actualidad, pero ya está en ese gran poema de Lucrecio. Y uno de los fragmentos más geniales, sin duda, del poema loco lucreciano es el siguiente: de muchos modos a otros muchos cuerpos, de aquí la variedad en el sustento. Mucho importa saber de los principios, la mezcla, situación y movimientos recíprocos. Los mismos constituyen el cielo, el mar, la tierra, el sol y ríos, los árboles, los frutos y animales. En cada verso de estos mismos cantos verás que son comunes muchas letras. Tanto pueden las letras variadas, pero de la materia los principios de otros mil modos combinarse pueden. Son metáforas geniales que los genetistas actuales siguen utilizando. El genetista actual utiliza las metáforas de las letras, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, y dependiendo las combinaciones, nosotros tenemos un código genético. Lo que está diciendo Lucrecio es: en cada verso de estos mismos cantos verás que son comunes muchas letras. En el genoma de los seres vivos son comunes muchas letras, son comunes la adenina, la guanina, la citosina y la adenina, pero la combinación de ellas da origen a toda la posibilidad y la gama de proteínas que diferencian a los seres vivos. Esto no quiere decir que Lucrecio está anticipando el descubrimiento del DNA, lo que significa es que la base del pensamiento es la misma. En el siglo IX de nuestra era, el filósofo Al-Jaziz, uno de los más grandes filósofos del mundo musulmán, del mundo islámico, considerado como el Aristóteles árabe, escribió un célebre libro. En el año 810 publicó el libro de los animales, Kitab al-Hayawan, donde clasifica a los animales en una serie lineal, comenzando por los más simples para continuar con los más complejos. Al mismo tiempo los ordenó en similitudes y esos grupos los dividió en subgrupos para averiguar el origen del mayor número de especies. Es decir, hizo una sistemática, una taxonomía para clasificar a las especies de los animales. Y Al-Jaziz pensó que el principal factor de la evolución es la lucha por la supervivencia. Al-Jaziz describe que dos animales entran en conflicto, uno quiere comerse a otro o uno quiere someter al otro porque quiere que permanezca su ego, que permanezca su propio yo. Una supervivencia, una lucha por la supervivencia. Y esto se define en virtud de los distintos índices de mortalidad, el menor de los cuales caracteriza al grupo más fuerte y mejor adaptado. Para Al-Jaziz esto es una ley divina, pero si se dan cuenta ya tenemos principios de lucha por la supervivencia e índices ecológicos en el siglo IX, antes de las cruzadas incluso. Voy a leer un fragmento del libro de los animales para que se den cuenta de la genialidad de este filósofo. Dice: la gente afirma cosas diferentes con respecto a la existencia de la forma original de los animales. Algunas personas aceptan que evolucionó y dicen que dio existencia al perro, al lobo, al zorro y otras especies similares. Los miembros de estas familias procederían de esa forma original. Bien, ¿qué es la forma original? Los alemanes, como brusca, los norteamericanos dirían que es el Bauplan, es decir, es una forma primigenia de la cual surgen las otras formas. Pensemos en el molusco hipotético de Brusca y Brusca. Es un molusco que no se ha encontrado, que no tenemos fósiles de él, del cual partirían todas las demás formas de moluscos, los cefalópodos, los caracoles, etc. Bueno, este Bauplan, esta forma original, Al-Jaziz la considera como al-Misr, que es una esencia de la cual partirán otras esencias.
Ahora bien, ¿cuál es el principal factor que provoca la transformación de las especies animales? Es Alá, por supuesto. Es Dios. Para Al-Hasis no podría ser de otra manera para un musulmán del siglo IX. Pero continúa Al-Hasis: el clima, la comida, la guarida y otros elementos tienen efectos biológicos y psicológicos sobre las especies. Es decir, el ambiente incide sobre las especies también psicológicamente, en su alma, en su comportamiento. En un entorno cambiante también cambian algunos caracteres que poseen cierto valor para la supervivencia. Ahora bien, Al-Hasis no fue el único autor árabe que consideró una teoría de la evolución como transformación de las formas vivas. Ya el célebre Nizami Arusi de Samarcanda, que vivió del 1110 al 1161, es decir, en el siglo XII, desarrolló una teoría donde incluye también a las plantas. Nizami decía que las plantas evolucionan de seres inanimados y que pueden transformarse en animales a través de cambios sucesivos. Había para Nizami pasos intermedios entre las plantas inanimadas y un coral, por ejemplo, que ya era un animal. De acuerdo a él, había entonces también pasos intermedios entre un animal y un ser humano. Este paso intermedio para Nizami sería el Nazna. El Nazna ustedes lo pueden encontrar como un monstruo, un fantasma de las mil y una noches, que son homúnculos, son seres mitad humanos que no están bien desarrollados. Ahora, también Ibn Khaldun del siglo XIV desarrolla una teoría de la transformación de las formas vivas, diciendo que el mundo de la creación de Alá comienza con los minerales y progresa de una manera gradual en el tiempo hacia las plantas y a los animales. Pero aquí es interesante porque el último estadio de un mineral se conecta con el primer estadio de una planta y el último estadio de una planta se conecta con el primer estadio de un animal. Así hasta llegar al hombre. Aquí la palabra es conexión. Hay una conexión entre plantas, entre minerales, plantas, animales y hombres. Para Ibn Khaldun, el hombre es el ser hecho a imagen y semejanza de Alá, es Adán, pero Adán proviene de los monos. O sea, el último estadio de los monos da origen a Adán, al Adán musulmán. Esto es interesante, porque dice que los monos son seres con una capacidad reflexiva, de juego y de inteligencia muy grande, pero que todavía no alcanzan el grado de reflexión de los humanos. Y dice Al-Khaldun, esto es a lo máximo que nuestra percepción del mundo físico puede alcanzar. Este era el mundo musulmán. En el mundo musulmán existía esta transformación del mundo viviente, no había problema con ese concepto, pero en Occidente cristiano sí había problema, porque la doctrina imperante para el cristianismo fue la de Aristóteles, y eso tenía que ver con un fijismo de las especies. Las especies no evolucionaban, no cambiaban, estaban ahí desde que el creador las había hecho, digamos, desde que aparece en el libro del Génesis. El siglo de las luces, con su pensamiento ilustrado que comenzó a dudar de las tradiciones, volvió a permitir que en Occidente surgieran nuevas doctrinas de evolución biológica. Ya en 1744, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, el filósofo francés, desarrolla una teoría en su libro de acuerdo a las diferentes leyes de la naturaleza, donde dice que las primeras formas de vida aparecieron espontáneamente a partir de combinaciones azarosas de materias inertes que él llama gérmenes. A partir de estas primeras formas de vida, una serie de mutaciones fortuitas engendró una multiplicación siempre creciente de especies. Fíjense que él está hablando de mutación, especies y gérmenes. Aquí tenemos ya una teoría del origen de la vida de manera materialista, que la vida surge no a partir de una creación divina, sino a partir de los propios materiales que se encuentran en el universo. Y postuló la eliminación de los mutantes deficientes. Esto es un proceso de selección natural. Estamos hablando de 1744. Uno de los más célebres anatómicos o anatomistas del siglo de las luces fue Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon, uno de los padres de la anatomía animal comparada, también de la geología. Buffon admitía la posibilidad
de la transformación de las especies biológicas, pero para él las especies pueden mejorar, pero también degenerar. Sin embargo, en otros escritos él rechazó estas hipótesis basándose en la constancia de las especies y en la infertilidad de los híbridos. Consideró que los humanos y los simios podrían tener un ancestro común considerando su propia anatomía. Otro filósofo de la época, Jean-Baptiste René de Robinet, en 1761, en su libro De Nature, dice que los organismos vivos se transforman, formando una cadena ininterrumpida que asciende al hombre. Pero para Robinet no hay saltos en esta evolución. Todas las cosas deben surgir de una unidad que ha sido infinitamente diversificada. Él ya clasifica a los seres vivos en reinos, clases y especies, pero dice que estas clasificaciones son artificiales, no son naturales, son trabajos del hombre de los cuales la naturaleza nada sabe. La naturaleza no sabe nada de clasificaciones en sí. Y él pone al orangután como un ejemplo de esto. El orangután está muy cerca del hombre en la escala de los seres vivos, incluso puede ser considerado como un hombre de Sumatra, un hombre de Java, porque ha secuestrado mujeres, las ha violado, etc. Y además es capaz de una inteligencia superior para Robinet. Pero todo ha sido producido de un plan divino preexistente a la propia vida. La naturaleza para él avanza a través de la excelencia del ser humano. Entonces aquí tenemos una teoría de la evolución que tiende al evolucionismo divino, es decir, el hombre es el culmen de todas las cosas y los otros seres vivos son menores al hombre. Esto ha hecho pensar a varios filósofos, y eso incluso puede seguir en nuestro idioma, que algo más evolucionado es algo mejor que otra cosa, y algo más primitivo es que es peor que algo más evolucionado. Lo cual no es necesariamente cierto en biología, pero sí si ustedes piensan que la evolución es evolucionismo. Un inglés, más bien un lord escocés, que pensó sobre esto fue James Burnet. El célebre Lord Monboddo, en 1792, expandió la teoría de Rousseau de un origen común de todos los antropoides, sugiriendo la necesidad de una ley de evolución. Monboddo otra vez compara la anatomía de los grandes primates, de los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los seres humanos y los mandriles, los pies, los cráneos, etc. Y entonces desarrolló una teoría de que los humanos proceden de una única región de la Tierra, que ya después en el siglo XIX y en el siglo XX consideramos que es África. Empleó argumentos lingüístico-evolutivos. Según él, la humanidad habría surgido de un lugar común y de un ancestro común, y a partir de ahí habría ido divergiendo en costumbres y necesidades. Entonces Monboddo plantea un origen monofilético del ser humano como animal. Los simios antropoides debían de estar, por lo tanto, emparentados con el hombre. Pero para Monboddo el hombre es más que un simio. De nuevo se vuelve evolucionista y dice que el hombre se eleva gradualmente desde la condición animal hasta un estado en que actúa de manera independiente al cuerpo. Se vuelve idealista, separa la mente del cuerpo y dice que el hombre no es un ser racional, sino que puede alcanzar la racionalidad. Esto lo dice en sus 6 volúmenes de Ancienne Métaphysique, un libro que se tardó en escribir de 1779 a 1799. Pero piensen ustedes que esta noción de que el hombre no es racional, sino que puede alcanzar la racionalidad, se volvió un argumento racista en su época para justificar la esclavitud, por ejemplo. Es decir, un negro africano era un hombre ciertamente, pero no era racional. Y aquí las diferentes teorías de la evolución impactan en la sociología de la época. Quizá no haya otro filósofo que se ligue más al concepto de ilustración o de ilustrado como lo es Immanuel Kant. Immanuel Kant fijó su postura en su libro ¿Qué es la ilustración? Inspirado en Buffon, formuló la hipótesis del cambio o del parentesco de las formas vivas en su libro La crítica del juicio de 1790. Para Kant hay un parentesco real de todas las formas vivas que derivan de una madre común. Dice Kant que hay un desarrollo continuo de la naturaleza desde la nebulosa primitiva. Recuerden ustedes que Kant va a formular una hipótesis del origen del sistema solar muy parecida a la de Laplace,
¿no? Que es la nube primigenia, la condensación por medio del método de acreción de los astros, de los materiales cósmicos, y desde esta nebulosa primitiva hasta el hombre siempre va a ser para Kant el culmen de las formas vivas, hay evolución. Otra vez tenemos una teoría evolucionista. Todas estas teorías para algunos científicos actuales eran observaciones genéricas no sufragadas por un sistema de observaciones físicas. Para esto tenemos que llegar hasta el siglo XIX con el desarrollo de la biología como una ciencia ilustrada. La biología comienza en su desarrollo moderno con Jean-Baptiste Lamarck. De hecho, él acuña el concepto de biología en 1802 como una ciencia ya independiente, y en 1809 propone un mecanismo evolutivo. Lamarck fue un excelente botánico que por avatares de la Revolución Francesa tuvo que pasarse a la zoología de los moluscos y después de otros organismos. Por lo tanto, tenía una visión muy grande, muy holística de las formas vivas, su taxonomía, su sistemática y su ecología. Entonces, el mecanismo evolutivo que propone Lamarck es por el mayor o menor uso de los órganos, diferencias que más tarde serán fijadas por la herencia. Esto aparece en su libro Filosofía Zoológica. Piensen ustedes en el koala que ven en pantalla. Esas garras le permiten, diría Lamarck, aferrarse al árbol porque ancestros de ese koala usaron demasiado esas uñas, y por el uso de las uñas le permitieron a este koala tener uñas más grandes. Esto es una causalidad mecanicista, y Lamarck ridiculizó cualquier interpretación teleológica. Es decir, para Lamarck, la teoría de Aristóteles de que los seres vivos tenemos cosas con un fin es absurda. Voy a ejemplificar esto de la siguiente manera. Si ustedes dicen que tenemos ojos para ver, eso es una interpretación teleológica, es aristotélica. Es decir, nuestro cuerpo responde a un fin específico. Yo tengo ojos para ver. Si ustedes piensan que las medusas tienen nematocistos para matar a sus presas, o que tenemos dientes para morder, o que las mujeres tienen glándulas mamarias para dar de beber a sus hijos, es una interpretación teleológica. Lo contrario sería: gracias a que tenemos ojos podemos ver. Gracias a que tenemos dientes podemos desgarrar los alimentos. Gracias a que las medusas tienen nematocistos pueden inyectar veneno a sus presas. Eso es una interpretación no teleológica. Entonces Lamarck defendía la posición no teleológica. Gracias a que tenemos ojos podemos ver. Dice Lamarck, la facultad de reproducción inherente en cada organismo ha dado lugar a los diferentes modos de multiplicación y de regeneración de los individuos. Por ello, los progresos adquiridos se han conservado. Ciertamente para Lamarck hay un progreso que se conserva a lo largo del tiempo, y con la ayuda de un tiempo suficientemente grande, de las circunstancias y de los cambios surgidos en la Tierra, los diferentes hábitos que ante nuevas situaciones los organismos han tenido que mantener, surge la diversidad de estos. Los cambios en su organización y de sus partes es lo que se llama especie. Han sido sucesiva e insensiblemente formados, por lo que la especie no tiene más que una constancia relativa en su estado y no puede ser tan antigua como la naturaleza. Lo que nos está diciendo Lamarck es que las especies evolucionan precisamente porque no son necesariamente especies, no tienen una esencia necesaria. Y Lamarck propone dos leyes biológicas. La primera ley dice que en todo animal que no ha traspasado el término de su desarrollo, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano le debilita y hasta lo hace desaparecer. Varios científicos en el siglo XX propusieron un experimento mental que puede hacerse para demostrar que esta ley no es necesariamente una ley. Tomen ustedes un grupo de ratones y córtenle la cola, y córtenle la cola a sus hijos, y córtenle la cola a sus nietos para que no la usen en su vida, y aún así sus descendientes seguirán con cola. Entonces, esta primera ley de Lamarck no corresponde con los hechos biológicos. Propone una segunda ley también. Todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias en que su raza se ha encontrado colocada durante largo tiempo, y consecuentemente por la influencia del empleo predominante de tal órgano o por la de su deseo.
La naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos, con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o los que han producido estos nuevos individuos. Tenemos que entender que Lamarck no sabía cuál era el mecanismo de la herencia. Él proponía que debía haber alguno, lo mismo pasó con Charles Darwin, no conocía el mecanismo de la herencia, pero los dos sabían que tenía que existir alguno, es decir, todavía no conocían el concepto de genes desarrollado después. Bien, Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin. Erasmus fue un genio, un gran poeta, un gran botánico, un gran filósofo. Pobló Media Inglaterra con sus múltiples hijos que tuvo, por eso Media Inglaterra era prima de Charles Darwin, su nieto. Y en 1830 escribe un poema que se llama El Templo de la Naturaleza. Dice en una estrofa: conscientes del presente, no ciegos al futuro, relacionan el razonamiento del reptil con el de la humanidad. Doblégate, orgullo envidioso, observa en conjunto las formas hermanas, a tu hermana la hormiga y a tu hermano el gusano. En este fragmento lo que Erasmus Darwin nos dice es que otra vez todas las formas vivientes son nuestras hermanas, estamos emparentados, y el razonamiento de un reptil tiene que ver con el razonamiento de la humanidad. Por eso él dice que el orgullo envidioso del ser humano tiene que doblegarse, porque nosotros somos un animal más del canal de las estrellas. Desarrolla un concepto que se llama zoonomía o las leyes de la vida orgánica, donde la vida en la Tierra no deviene, sino que se transforma. Y para Erasmus Darwin empezó con filamentos microscópicos en los mares primigenios y es un proceso infinito. Recuerden que Erasmus Darwin tuvo una gran contribución en varios pensadores de la Inglaterra de aquella época. Pensemos en Mary Shelley, que menciona a Erasmus Darwin en el prólogo de Frankenstein. Uno de los amigos y maestros de Charles Darwin, que fue Herbert Spencer, desarrolló una teoría evolucionista en 1847. Para Spencer, la evolución es progreso. La evolución es una integración de la materia y un desperdicio de un movimiento concomitante. Esto lo dice Spencer en sus First Principles, y él considera que la evolución va desde la amiba hasta los organismos superiores. ¿Y quiénes son los organismos superiores? Los ingleses con corbata, por supuesto. Así que su sentido es optimista. El positivismo es optimista, es un progreso. Para Spencer, el desarrollo de la tierra, de la vida, la sociedad, el gobierno, la industria, el lenguaje, la ciencia e incluso el arte evolucionan y progresan a través del tiempo. Y el hombre es el pináculo y terminará con la más grande perfección y felicidad. Spencer propone un término que después Charles Darwin incorporará en su teoría, que se llama la supervivencia del más apto. Charles Darwin se ha convertido en un ícono actual en las teorías biológicas de la evolución. Fue nieto de Erasmus Darwin, seguramente leyó las obras de su abuelo, era muy culto, tenía grandes antecedentes biológicos y geológicos. Recuerden que él seguía la teoría de Charles Lyell, ¿no?, de la transformación gradual de la Tierra a través de capas sucesivas a lo largo de millones de años. Entonces Darwin desarrolló una teoría también basada en la lucha por la supervivencia. Después incorporaría conceptos de Spencer como la supervivencia del más apto. Y Darwin puede considerarse como el culmen de un pensamiento, no la base de un pensamiento, ¿no? Es decir, una explosión de un pensamiento evolutivo o evolucionista, como hemos visto, que empezó en Europa a partir del siglo de las luces y culmina de alguna manera en esta Europa, Inglaterra victoriana. Ahora bien, las observaciones que le permitieron a Darwin desarrollar su teoría fueron las que hizo a bordo del Beagle. Darwin fue naturalista de este buque oceanográfico de investigación de la Marina inglesa, que viajó durante 5 años alrededor del mundo. Darwin entonces tuvo acceso a lo que otros filósofos no tuvieron: observaciones y descubrimientos muy importantes. Darwin no era muy bueno en la taxonomía, todo lo que descubría lo enviaba a Inglaterra, donde otros naturalistas como Richard Owen, por ejemplo, el
que le puso dinosaurios a los dinosaurios, clasificaba las especies, etc. Y por eso su teoría se tardó tanto en desarrollar. Darwin odiaba el mar. Si ustedes leen su diario, no soportaba el movimiento del barco, para él fue un sufrimiento infinito, pero ese viaje transformó su visión del mundo y le dio los argumentos para poder tener una teoría lo más robusta posible que él necesitaba. Recuerden ustedes que el Beagle viajó hacia las Islas Azores, hacia las islas de Cabo Verde, tocó Tenerife, Bahía en Brasil, Río de Janeiro, Montevideo, cruzó el Estrecho de Magallanes, Valparaíso, Lima, las Islas Galápagos, Sydney, Hobart, King's George Sound en Australia, las Islas de Cocos, las Islas Keeling en el Océano Índico, Mauricio en África, Cape Town en Sudáfrica, y regresó de nuevo a Inglaterra. Y a lo largo de este viaje Darwin hizo observaciones interesantes, por ejemplo que había avestruces en África, pero había avestruces parecidas en las pampas argentinas. Se asombró con los patagones gigantes en Punta Arenas, por ejemplo, asistió a los terremotos en Chile, los pinzones de las Islas Galápagos, las iguanas de las Islas Galápagos y las tortugas de las Galápagos fueron grandes referencias para Darwin. El descubrir fósiles de perezosos gigantes en la selva amazónica, los marsupiales que eran totalmente distintos en Australia, en el resto del mundo, que solo había marsupiales en Australia, por ejemplo. Todas estas observaciones fueron enriqueciendo su teoría de la evolución. ¿Qué propone Darwin cuando por fin da a conocer su libro El origen de las especies en 1859? Propone dos órdenes de hechos. El primero es que hay pequeñas variaciones orgánicas que por probabilidad se traducen en ventajas para los individuos que las presentan. Y dos, la lucha por la vida entre los individuos debido a la tendencia de cada especie a multiplicarse según una proporción geométrica. En este caso Darwin está siguiendo la teoría de Thomas Malthus, que decía que las poblaciones se reproducen a un nivel exponencial, mientras que sus recursos a un nivel aritmético. Y Darwin propone una ley. Recuerden que estamos en el siglo XIX y el propósito positivista de los científicos era encontrar leyes universales. ¿Cuál va a ser la ley de Darwin o la de la selección natural? Los individuos que manifiestan cambios orgánicos ventajosos tienen mayores probabilidades de sobrevivir en la lucha por la vida, y en virtud del principio de la herencia habrá en ellos una tendencia a heredar características accidentales a sus descendientes. Darwin no solamente incorpora el concepto de la lucha por la vida, que ya otros como Al-Hasis había propuesto, sino también dice que debe haber una selección sexual. Darwin no sabía sobre las causas de la variabilidad hereditaria y sus opiniones sobre esto son contradictorias. Si ustedes leen El origen de las especies, tenemos a un Darwin que es lamarckiano en muchos capítulos y en otros capítulos refuta a Lamarck. Pero tenemos que entender que Darwin era muy consciente de sus limitaciones, era muy honrado en este aspecto, y él mismo en su libro nos dice por qué. Es muy difícil tener una congruencia en una teoría que quiere pasar por universal. De hecho, la crítica filosófica más famosa en contra de la teoría de Darwin es la de Karl Popper. Karl Popper, en Unended Quest de 1976, nos dice que el darwinismo no es una teoría científica experimental porque no puede estar sujeta a comprobación, sino que es un programa de investigación metafísico. Por lo tanto, para Popper, la teoría de Darwin no era científica, sino que era pseudocientífica. Bien, a partir del gran éxito de la teoría darwinista en el siglo XIX, va a haber dos corrientes que se van a enfrentar a finales de este siglo: los neolamarckianos y los neodarwinianos. Del lado de los neolamarckianos tenemos gente tan importante en la historia de la biología como Yard o Edward Drinker Cope, que dicen que la relación del organismo con el ambiente producen mutaciones orgánicas que después se transmiten por herencia. Esto se parece un poco a la epigenética. Mientras que los neodarwinianos como Weismann dicen que la selección natural es el único mecanismo evolutivo.
Ahora, aparecen también filósofos que no están de acuerdo con ninguna de las dos opciones porque dicen que estos son mecanismos materialistas y quieren defender la idealidad o el idealismo en la biología. Y aquí surge una escuela que se llama vitalista. El vitalismo va a considerar que el fenómeno de la vida no es explicable solo por factores físico-químicos y que su principio es un factor espiritual, una entelequia que obra teleológicamente. Parte del vitalismo se va a conocer como finalismo, porque es teleológico de nuevo. Tanto Darwin como Lamarck son no teleológicos, en cambio los vitalistas dicen no, parece que la vida está diseñada perfectamente para algo, por lo tanto tenemos que defender la teleología. Y quizá el botánico más famoso vitalista fue De Bruyne, que en 1901 observó la súbita y casual aparición de nuevas variedades de plantas y tomó este hecho como un mecanismo evolutivo. De Bruyne llamó esto mutacionismo. Un organismo vivo nunca podrá ser producido artificialmente por el hombre en un laboratorio de bioquímica. Eso es lo que plantean los vitalistas y hasta la fecha es cierto. A pesar de que nosotros tenemos ya ediciones genéticas, etc., de nuevo no podemos crear vida en un laboratorio. Es decir, para los vitalistas la vida no tiene un origen natural, tiene un origen sobrenatural o divino, la vida es el alma. Ahora, el vitalismo fue decayendo gracias al progreso de la química orgánica. En 1928, Friedrich Wöhler logra sintetizar la urea. En 1953, Miller y Urey, en su célebre experimento, pueden sintetizar aminoácidos a partir de materia inerte, y esto es un gran espaldarazo a la teoría de Oparin, por ejemplo, de que la vida surge a partir de materiales, nada más, no tiene nada sobrenatural. Pero entonces los neovitalistas contraatacan y dicen que sí, reconocen la validez físico-química, pero fijan una posición irreductible. Antes de las moléculas orgánicas hay una fuerza, y esa fuerza es lo que va a dar origen al fenómeno que llamamos vida. Para los neovitalistas, esta fuerza que hay detrás de las moléculas tiene diferentes nombres. Por ejemplo, para Renke se le llama entelequia, para Henri Bergson, premio Nobel de Literatura, el jesuita biólogo evolucionista, será el élan vital, el soplo vital, digámoslo así. Y la teoría de Henri Bergson es interesante. En su libro La evolución creadora de 1907, dice que el élan vital es una corriente de conciencia lanzada a la materia que tiende a dominarla. Y que progresa en dos direcciones antagónicas, el instinto del artrópodo y la inteligencia humana. Claro, como buen jesuita, él dice que, buen cristiano, los humanos tienen alma, pero los otros animales no. Esto es muy cartesiano. Y toma como principio de explicación la ignorancia de la explicación. Pero esto es una falacia ad ignorantium, porque dice, el impulso vital no explica la historia de la vida más que el movimiento de una locomotora explicaría el élan locomotiv. Esto es una burla de Thomas Henry Huxley, que estaba en contra de los neovitalistas. Entonces aquí tenemos otra gran pelea a principios del siglo XX. Los que van a defender el materialismo evolucionista, como Ernest Haeckel, que dicen que la evolución tiene un sentido solamente material, y los vitalistas como Teilhard de Chardin, que dice que la evolución tiene un sentido espiritual. Y esto implica un evolucionismo teleológico. Todas estas disputas se originaron porque hubo quien defendió la teoría de Darwin como una verdad ya acabada, como una ley de la biología, entre ellos los famosos perros de Darwin, el bulldog de Darwin, Thomas Henry Huxley o Ernest Haeckel, por ejemplo. Y el debate fue muy álgido, pero se mantuvo a nivel de observaciones naturales que se contradecían y también a nivel filosófico. ¿Por qué? Porque Kant había dicho en su crítica del juicio que nunca iba a existir un Newton de la biología, nunca iba a haber un Newton que explicara el mínimo crecimiento de una hierba, el desarrollo de una hierba, y en el origen de las especies Darwin de alguna manera insinuó que el Newton de la biología era él. Entonces esto dio origen a un debate muy interesante. Ahora bien, el desarrollo de la genética fue el que encaminó los estudios sobre evolución hacia un plano materialista y positivo.
Ya desde los trabajos de Mendel, después con el descubrimiento del DNA, etc., los cromosomas, se empieza a consolidar una teoría de la evolución a partir de 1940 gracias a los genetistas rusos como Dobzhansky, que se llama teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución intenta unificar la paleontología con la genética, con la morfología, la embriología, la taxonomía, la ecología y la biogeografía, todo a la luz de una evolución, pero de una evolución cuyo principal mecanismo es el darwiniano. Por lo tanto, esta teoría sería un espaldarazo al darwinismo, y el darwinismo se afirmó como el paradigma aceptado en la biología de mitad del siglo XX. El darwinismo se convirtió en el marco teórico donde se lleva a cabo el estudio de la vida. ¿Qué nos indica la teoría de la evolución unificada o sintética? Que hay un proceso evolutivo gradual a lo largo de millones de años, que este proceso se basa en mutaciones, pero ya genéticas, causales y de poca entidad. Y la unidad evolutiva ya no es el individuo, va a ser la población, que la selección natural es el factor ordenador de esta evolución. Bien, ahora va a haber problemas debatidos en los mecanismos evolutivos. No todos estuvieron de acuerdo con estos conceptos de la teoría sintética de la evolución, principalmente muchos paleontólogos, porque a veces el registro fósil no coincide con la teoría. Dos célebres paleontólogos que van a intentar afinar esta teoría y proponer otras son Stephen Jay Gould y Eldredge. Ellos plantean problemas debatidos de los mecanismos evolutivos. Uno de ellos es el ritmo del proceso evolutivo en sus diferentes niveles jerárquicos. Debaten mucho la concepción gradualista de la evolución. Y ellos desarrollan la teoría de los equilibrios puntuados o intermitentes, que el proceso evolutivo tiene largos periodos de estancamiento con breves periodos de producción de nuevas formas. Piensen ustedes en la aparición de formas que en el registro fósil es explosiva. Por ejemplo, la fauna de Diacaran o la gran explosión del Precámbrico, ¿no? Por otro lado, tenemos formas que no evolucionan durante millones de años, como los cocos bacteriales o los corales o las medusas. Entonces, lo que debaten Jay Gould y Eldredge es que no solo se refiere al ritmo de la evolución, sino también a su propio curso. Ellos proponen la anagénesis, que son los cambios morfológicos experimentados por un mismo linaje, y la cladogénesis, que es la división de una especie en dos, que están relacionadas causalmente. Se da una breve aceleración del cambio morfológico precisamente cuando una población de censo muy reducido diverge de su especie original para formar otra nueva. La noción contraria que los puntualistas atribuyen a la teoría sintética consiste en que el cambio morfológico gradual lleva consigo una división en razas y subespecies mucho antes de que pueda afirmarse que han surgido especies nuevas. Esto es importante. Si ustedes leen El origen de las especies de Darwin, el título dice el origen de las especies, pero cuando están leyendo los capítulos, casi todo el tiempo se refiere a razas, no a especies. Y el concepto de raza es un concepto muy problemático en biología, porque se confunde también con el de subespecie. Si especie ya es muy problemático, como vimos en el capítulo anterior, hablar de raza o subespecie es muy confuso. De hecho, en los humanos ya no hablamos de razas como tal, pero por los paradigmas políticos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero seguimos hablando de razas de perros, por ejemplo, de razas de caballos. Entonces la raza sería un concepto muy interesante en el registro fósil. ¿Qué debería mostrar el registro fósil en cuanto a especies, razas, transiciones, ancestros comunes, si la teoría de la evolución fuera gradual? Bueno, el registro fósil debería mostrar que las especies deberían resultar estáticas en su territorio, porque nuestros fósiles son los restos de grandes poblaciones centrales. El proceso tafonómico de la fosilización es muy raro. Entonces, en cualquier área local habitada por antecesores, una especie descendiente debería aparecer súbitamente por migración de la región periférica en la que evolucionó. En la propia zona periférica podríamos encontrar evidencias de la especiación,
pero eso sería una suerte, una buena fortuna, ¿no? Resultaría marcadamente infrecuente dada la velocidad a la que se produce el evento en una población muy pequeña. Así pues, el registro fósil es una fidedigna prueba o una fidedigna representación de lo que predice la teoría evolutiva y no un pobre vestigio de lo que realmente haya ocurrido. En 1970 un biólogo chileno, dos biólogos chilenos, Maturana y Varela, desarrollan el concepto de la autopoiesis. Para ellos un sistema vivo es un sistema molecular discreto que surge como una arquitectura dinámica que es el resultado espontáneo, es decir, no tiene causa, de las interacciones de sus propias moléculas. Esta es una observación derivada del observador cognoscente de la crítica de la razón pura, es decir, Maturana y Varela parten de la filosofía de Kant y no es una explicación sino un mecanismo generativo. Nada externo a un sistema vivo puede especificar lo que sucede en él. Sus cambios estructurales están determinados dentro de sí mismo. Los límites del sistema no son las moléculas sino su dinámica. Es decir, el organismo vivo sería como una casa que se diseña a sí misma. La evolución entonces sigue la senda de la conservación de los diferentes modos de vida que surgen en el espacio relacional donde el sistema vive como organismo. Esto implica que lo que evoluciona quizá no son las especies, es la propia vida o lo vivo. Uno de los críticos más grandes en contra de que la evolución es evolucionismo o que la evolución es especiación, como dice Darwin, es el biólogo y escritor colombiano Fernando Vallejo. En su célebre ensayo La tautología darwinista de 1998, él parte de que la vida es impredecible. En biología no puede haber leyes, es decir, la ley de Lamarck y la ley de Darwin no coinciden con los hechos observacionales, solo puede haber generalidades. Entonces, para Fernando Vallejo, la llamada selección natural es una tautología igual a la adaptación. Decir que algo está adaptado realmente no explica nada, porque si está vivo es que está adaptado, pero si está muerto es que no se adaptó. Y él hace un chiste interesante, dice, imaginen a una tortuga que va cruzando la carretera y un camión la aplasta y la mata. Quiere decir que la tortuga no tuvo tiempo de adaptarse a las llantas del camión y por eso se extinguió. Decir que algo está adaptado es decir que algo está vivo, por lo tanto no nos dice nada. Todo lo vivo está adaptado. Eso es lo que Fernando Vallejo llama la tautología darwinista. Y él propone que los biólogos no deberíamos hablar tanto de adaptación, sino que más bien de aclimatación. En este concepto, la evolución no es especiación, la evolución es un cambio morfológico, porque puede haber especiación sin cambio morfológico. Piensen ustedes en los mosquitos del género Anopheles, o en varios parásitos intestinales como los anisakis que parasitan ciertos tiburones o cetáceos del Pacífico. Ustedes conocen qué es anisakis, es un género, pero no saben qué especie es hasta que le hacen un análisis molecular o genético. Es decir, morfológicamente las dos especies son iguales. Por lo tanto, para Fernando Vallejo, las especies no evolucionan, lo que evoluciona es lo vivo, la vida. Por eso vivimos al lado de bacterias y otros seres que han sido iguales durante millones de años. Otra noción interesante, esta sí basada en un darwinismo radical, casi un darwinista ideológico, digamos político, es la postura del zoólogo inglés Richard Dawkins. En su libro de 1976, El gen egoísta, él plantea que la unidad evolutiva no es la población, sino los propios genes. Para Richard Dawkins, examinando la evolución desde un punto de vista genético, se pueden explicar los fenómenos de selectivos grupales. Son los genes y no los individuos los agentes sobre los que opera la evolución. Por lo tanto, los organismos son meras máquinas de supervivencia para genes. El pez payaso que ustedes están viendo en pantalla es solo una máquina para que los genes se reproduzcan. Ustedes, queridos escuchas, son una mera máquina, sus genes los están controlando, los genes son los únicos vivos. Entonces, para Dawkins, las relaciones sociales, la agresión, la guerra de los sexos, no sé a qué se refiere eso él, el racismo, el conflicto generacional, incluso la posibilidad de un altruismo como la simbiosis son meras estrategias de los genes. Ahora, hay ciertas consideraciones filosóficas a partir de esto.
Si una teoría lo explica todo, no puede ser desmentida, no es científica, dice Karl Popper, lo mismo dice Fernando Savater. Por lo tanto, estas teorías de la evolución no pueden ser consideradas como científicas porque tratan de explicarlo todo, deben ser consideradas como filosóficas. En la actualidad, la evolución ya no se aplica al desarrollo ontogenético de un ser vivo. Pensemos en la doctrina del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, por ejemplo. Ahí evolución solo se puede aplicar a los seres vivos, de otra manera sería algo metafísico. Y al señalar el parentesco filogenético entre todos los seres vivos, el darwinismo establece el principio de cierre de la ciencia biológica, es decir, lo que diferencia a la biología desde las otras ciencias. Ahora bien, el parentesco entre todos los seres vivos rompe la separación que la antropología teológica, principalmente cristiana, establecía entre los seres humanos y el resto de los vivientes. O sea, nosotros los humanos somos un animal más en el canal de las estrellas. O sea, estamos emparentados con un nemátodo, estamos emparentados con un hongo, con un fresno. El desarrollo de la genética y los resultados de la interpretación del genoma humano nos puede ayudar a entender esto. Ahora bien, el darwinismo también apunta al inicio de la ciencia etológica, al reconocer componentes psicológicos, no solo en los humanos, sino también en otros animales. Bien, podemos de alguna manera inferir que la evolución no es necesariamente un progreso, y mucho menos es un progreso unilineal, constante y ni necesario. Pensemos en la llamada ley de Williston, que las partes de un organismo tienden a reducirse en su número y a especializarse en sus funciones. No siempre es necesariamente correcta. Piensen ustedes en la evolución de los moluscos, los cefalópodos, los quitones, etc. El criterio de progreso o desarrollo será entonces siempre parcial. La exigencia de que los factores evolutivos aclaren lo que deviene por azar, no la adaptación, sino la falta de adaptación es un problema, porque es inútil dar privilegio a un factor evolutivo. Por ejemplo, la selección natural como único factor evolutivo y considerarlo único y fundamental. Por eso existen otras teorías como la de Lynn Margulis, por ejemplo, que la vimos la sesión pasada. Y esto nos lleva al abandono completo del punto de vista finalista, que esto lo desarrolla Haldane en 1932. La eliminación de todo prejuicio de necesidad. El ciclo de vida de un organismo no sigue un esquema preestablecido. La especificación a la adaptación puede llegar incluso a extinguir a un grupo. Otro aspecto importante es que la vida tiende a aprovechar las posibilidades que se le ofrecen. Simpson lo define en 1945 como la naturaleza esencialmente oportunista de la evolución. Pensemos en la complejidad de un órgano, que Darwin lo trató en El origen de las especies, el ojo. El ojo es un órgano sumamente complicado, pero encontramos ocelos, por ejemplo, en gusanos planos, en platelmintos, encontramos grandes ojos en calamares, piensen ustedes en el ojo gigantesco del Architeuthis, el calamar gigante, o el enorme ojo del tiburón zorro, Alopias, o en el ojo humano. Bueno, el ocelo, el ojo del calamar, el ojo del tiburón y el ojo del ser humano no necesariamente tienen un origen monofilético. Piensen ustedes en las aletas, por ejemplo, de los ictiosaurios, de los delfines, de los tiburones, se parecen, son casi iguales, pero no tienen un ancestro común. Eso quiere decir que la naturaleza, entre comillas, encontró la misma respuesta al mismo problema. La complejidad de un órgano, entonces, es el producto del aprovechamiento de posibilidades. Como solución, por ejemplo, el ojo a la fotorrecepción. La aleta a la hidrodinámica del nado no está proyectada de antemano como un plan genético o divino. Las características específicas de la vida no son omitidas por la teoría de la evolución, pero no son fundamento para una irreductibilidad vital. Esto desaconseja continuar el estudio de la vida de manera objetiva por ser imposible. Implicaría el fin de la biología como ciencia. La biología no podría ser una ciencia de esta manera porque los fenómenos vitales son tan asombrosos que no puede haber leyes. Entonces solo puede haber unas generalizaciones y el biólogo se quedaría como un mero descriptor de la realidad o, en este caso, un ingeniero genético que está manipulando una realidad que no puede entender.
porque la biología solo considera explicado lo que demuestra con instrumentos objetivos de investigación. Este es un materialismo metódico, pero la formación de los diversos niveles que constituyen un sistema viviente no pueden ser explicados mediante este método, y este es el problema central de la biología teórica actual. Muchas gracias.